Soy Víctor Fowler Calzada y hoy tengo un invitado especial. La frase de hoy: dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. ¿Tú sabes dónde es eso? La frase es un clásico. Es una de las frases más discutidas sobre toda la cultura del periodo revolucionario, sobre toda la nueva cultura. Es una frase que tiene muchos innumerables defensores, tiene innumerables detractores. Entonces, es algo que merece ser súper analizado, súper colocado en contexto para entender realmente qué fue lo que nos dijo Fidel con esa frase. Hay un problema que es el del contexto histórico de ese discurso, porque el discurso, la frase está sacada de contexto, el discurso está sacado de contexto, y es el problema de entender en qué Cuba está ocurriendo esa reunión, en qué Cuba se está produciendo ese discurso. O sea, es una Cuba en la que se está llevando a cabo, por ejemplo, la campaña de alfabetización, que es el proceso cultural más importante de la historia de la revolución. Es una Cuba en la que hay alzados en las montañas, que están matando campesinos, que están matando alfabetizadores, que están matando maestros, que está esperando constantemente, movilizada constantemente, porque está esperando una intervención militar. Y en esa Cuba, Fidel declara que es una revolución de los humildes, por los humildes, para los humildes, y declara el carácter socialista de la revolución. Y en esa Cuba, en la que al momento que se declara el carácter socialista de la revolución, miles de profesionales emigran, millones de personas en el pueblo están constantemente movilizados. En esa Cuba, que es la Cuba de Girón, está ocurriendo el debate entre Fidel y los intelectuales. Cuando pienso en la frase, yo me pregunto y trato de llenar en mi cabeza, digo, ¿de qué manera un proceso que estaba concebido, estaba pensado como un proceso, si quieres clasificarlo dentro del orden de transformaciones sociales, diría, es una revolución democrático-nacionalista, el 1 de enero de 1959. Un año y medio después, ya es marcadamente anticolonial y ya apunta a que es definitivamente antiimperialista, porque ya pasó por el medio Girón. O sea, Girón es un parteaguas que lo va a cambiar todo para siempre, ¿entiendes? Y cambia el posicionamiento de qué cosa es ser un intelectual. Y entonces cuando uno piensa ese dentro y ese fuera, solo tiene sentido si estamos hablando efectivamente de cultura artístico-literaria, pero si estamos hablando de cultura de la vida, de cultura en un sentido global que incluye las circunstancias de contexto total. Un sentido civilizatorio, nacional. Exacto, exactamente. Eso está así perfecto, o sea, un sentido civilizatorio y nacional. Esa nación y esa idea de mundo nuevo, porque la evolución esa tan rápida que se produce en Cuba, Iramí, estás en abril de 61 estás declarando ya país socialista, pero al mismo tiempo, en unos meses, lo que unas personas pudieron pensar, tal como decía, que solo iba a ser un proceso democrático nacionalista más, muchos creían y decían que era la terminación de los sueños de la revolución del 30. Y resultó que al caer o al desarrollarse o al expandirse como una bomba dentro del contexto de su época concreta y en la región, no en vano, Cuba es post-golpe de Estado Jacobo Arbenz. Poco después de que suceda esta reunión de 61, unos añitos después vas a tener la invasión en República Dominicana. Es decir, hay una situación de contexto, de agresividad imperial. Y entonces, de repente, en meses, se produce esa evolución que arrastra lo que es ser un intelectual. Pero eso tiene que ver también con unos acumulados. Tiene que ver, por supuesto, con la Revolución del 30, y no es casual que Fidel le haya recomendado basarse en el Manifiesto de Montecristi y en el programa de la Joven Cuba para redactar el Manifiesto del 26 de julio. O sea, ahí hay unos acumulados, y la Revolución del 30 no es solo una cuestión democrático burguesa. Y por eso es que, o sea, el movimiento del 26 de julio no es simplemente un movimiento democrático, aunque lo parezca. Por eso esa radicalización tan rápida no es tan casual.
porque hay unos acumulados ahí en Cuba que producen la revolución de 1959. Está en el barrio. Yo siempre pienso en un barrio, en una calle de 1950, es una calle en la que confluyen, por ejemplo, un emigrado republicano español, que puede ser comunista. Sí, sí. Donde están gente que lo formaron, maestros normalistas, que los maestros normalistas, en la conformación de la manera también de entender la cultura cubana, tienen un papel muy importante en ese patriotismo, incluso en el antiimperialismo. Están los que fueron militantes de la Revolución del 30, que lucharon en la Revolución del 30. Está la gente que se siente frustrada con la Constitución del 40. Entonces, todo eso refleja unas determinadas expectativas culturales, no en sentido artístico y literario nada más, que permiten entender la rápida radicalización de la Revolución cubana. En combinación con el incremento muy rápido de esa agresividad imperial. Por supuesto. O sea, ambas cosas. Eso es algo que le llamaríamos caldo de cultivo. ¿Cuál es el lugar de palabra de los intelectuales en todo esto? Supuestamente, o sea, porque ese es el objetivo declarado. La palabra de los intelectuales ocurre porque hay una polémica por el famoso corto de PM, de Saba Cabrera Infante, que refleja un segmento de la población, un momento de La Habana, la nocturnidad, el disfrute, los bares, que efectivamente hay gente que entendió como un mensaje tremendamente negativo que no reflejaba la situación del pueblo de Cuba, que era un pueblo que mayoritariamente en ese momento estaba sobre las armas o estaba alfabetizando. Uno entiende después, con el tiempo, ¿no?, que todas estas polémicas que parecen estéticas, que parecen teóricas, pasa mucho en el marxismo, diferencias que parecen diferencias solo teóricas, lo que reflejan detrás son diferencias políticas. Y entonces la explicación de todo esto que pasó con PM, que lleva a palabras a los intelectuales, tiene que ver el de la declaración de carácter socialista de la revolución y, por ejemplo, el funcionamiento que está teniendo en ese momento una organización como la JORI, el papel del sectarismo y el tipo de actividad política que dentro de la JORI y en distintos sectores de la sociedad, por ejemplo, los viejos militantes del PCP estaban desplegando los miedos y el anticomunismo que existía en la sociedad cubana, que también es un problema cultural. O sea, hay una sociedad que ha sido bombardeada con una propaganda anticomunista extraordinaria, que está asustada de las cosas que pasaron con los intelectuales en la Unión Soviética, que es verdad, pasaron cosas terribles que no debieron haber pasado nunca en el mundo de la cultura. Ese miedo, que en el fondo detrás la discusión estética lo que esconde es una discusión política, lleva a que ocurran las reuniones en palabras de los intelectuales. Pero Fidel, por supuesto, que es más listo, no hace una reunión para discutir una cuestión estética. Por eso la frase, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, es mucho más que simplemente una frase sobre la creación, mucho más importante que una frase sobre el posicionamiento con respecto a la revolución y con respecto al pueblo, que es el concepto en torno al que gira el discurso de palabras a los intelectuales, porque aunque las palabras son a los intelectuales, no son sobre los intelectuales nada más. En el año 1963, después de palabras a los intelectuales, en el campo ya de la estética, esta discusión encontró lugar en un documento que es uno de los documentos célebres de la política cultural posterior al triunfo de la revolución, que es un ensayo de Mirta Aguirre que fue publicado en la revista Cuba Socialista en el año 63. Realismo socialista y la posición cubana. Exactamente la idea de que en Cuba no se iba a imponer como norma el realismo socialista. De hecho, todo eso hay que vincularlo. Hemos hablado del contexto del discurso, las posiciones intelectuales que van a cambiar a raíz de que este discurso tenga lugar, pero curiosamente no hemos hablado todavía del discurso. El discurso en cuestión. El discurso, lo primero es que el discurso es una conversación, es un diálogo. Porque no fue que Fidel convocó a los intelectuales, que de hecho no estaban todos los más importantes intelectuales, esa selección de intelectuales que había los convocó para que lo oyeran hablar. O sea, el discurso responde a una conversación que había ocurrido durante varios días, donde se habían expresado un conjunto de ideas, y el discurso gira en torno a un grupo de ideas fundamentales. Ya, perdóname, o sea, porque esto es importante dejarlo aclarado. Nosotros lo conocemos hoy con ese nombre, pero es un momento dentro de un intercambio. Oh, y no solo eso, sino que como todos los discursos de Fidel son fotografías de un proceso, que es el proceso del pensamiento de él. El discurso es un momento específico de ese pensamiento de él que se materializa en la forma de palabras. Entonces, en el caso de palabras de los intelectuales, ahí él
teje el discurso en torno a varias ideas, Sí. a un grupo de ideas fundamentales. Parece que es una discusión estética, pero es una discusión política, donde él dice, bueno, no se preocupen, en cuanto a la forma, la libertad de creación formal es total y absoluta, y la revolución no es enemiga de la libertad. Vamos a discutir sobre el contenido. Él, cuando habla de la libertad formal, no solo habla de la libertad de creación, no solo habla de la libertad, o sea, en sentido de que hubiera un permiso o algo de eso para crear, sino incluso de las condiciones de crear la revolución, para que los creadores puedan crear. Él dice, hay un momento del discurso en el que él dice algo así como, aquí se habló de pintores que vivían de café con leche. O sea, porque realmente es la revolución la que pueda decirle, por ejemplo, a un escritor, vete para tu casa a escribir. Y te vamos a crear las condiciones para que tú puedas vivir de escribir. Te dediques a crear tu obra, Claro, pintor, o un pintor. lo que significa eso que tú dijiste, o sea, el discurso cambia el uso liberal del concepto de libertad. Exacto, esa es otra dimensión, es otra manera de entender la libertad, que no es decir puedes o no puedes decir, no es, bueno, y las condiciones de posibilidad que tú digas, porque por supuesto. Siendo el sector social que sea. Exacto. Porque esa es la parte particular de un proceso emancipatorio de corte igualitario. Hay otra idea, que es la idea de el derecho de la revolución a defenderse, que tiene mucho que ver con qué representa la revolución. Entonces se sitúa la revolución, no como el gobierno, sino la revolución como una voluntad popular sublimada, la revolución como la garante del pueblo de sus derechos, de sus necesidades. Por eso que él dice, para nosotros será bueno, será noble, será bello, lo que sea bueno, sea noble y sea bello, para el pueblo. Ahí radica el porqué, el contexto de la frase de entre la revolución todo, contra la revolución nada. ¿Por qué? Él dice, contra la revolución ningún derecho, porque contra el pueblo ningún derecho. Es lo que significa. Lo que significaría esa frase en ese contexto que él lo está diciendo. Y hay una última idea, que es el tema de la democratización de la cultura y del conocimiento. La primera vez que yo fui al Jardín Botánico, que fui a de grande, yo no he ido nunca al Jardín Botánico, yo me decía, ¿cómo alguien piensa que a un pueblo le hace falta conocer las plantas que hay en China, las plantas que hay en Australia, las plantas que hay en África? Porque todo eso está en el Jardín Botánico. Si vamos al discurso de palabras intelectuales, esa idea de democratizar no solo la cultura, sino el conocimiento, esa idea de la universalidad a la que las personas en Cuba, que el pueblo de Cuba pueda tener acceso, es central en la concepción de Fidel de la revolución como revolución cultural. Lo otro que está en el discurso también tiene que ver con la cultura, pero no solo tiene que ver con la cultura, es el problema del sectarismo. Habíamos dicho que tenía que ver con el contexto, todo esto de la SORI, lo que está pasando dentro de la SORI y para el bloque de la revolución. Y cuando Fidel habla de los honestos, de los revolucionarios y de los incorregiblemente contrarrevolucionarios, dice, la revolución nada más que puede renunciar a los incorregiblemente revolucionarios, tiene que aspirar a los incorregiblemente contrarrevolucionarios. A los incorregiblemente contrarrevolucionarios tiene que aspirar que todas las personas honestas marchen junto con los revolucionarios y marchen junto a la revolución. Esa idea también es una idea muy útil y muy fundamental que nosotros podemos ver de ese discurso. Y Fidel termina con una idea de que el miedo que pudiera existir en ese momento, las discusiones que puedan existir en ese momento, a lo mejor habría que dejárselas a las generaciones posteriores, y que fuera el futuro el que juzgara la obra de la revolución. ¿Qué hay detrás de eso de incorregiblemente contrarrevolucionario? Esa distinción es muy importante, tiene que ver con el devenir posterior, por ejemplo, de la política cultural, porque ahí se abren dos líneas. La línea de Fidel, en palabras intelectuales, es la de la disputa de la hegemonía en el campo de la cultura. ¿Qué tienen que hacer los revolucionarios para ganar en el campo de la cultura y hacer que los honestos y todo el mundo marche con la revolución? Pero hay otra línea de entender la política cultural que está ahí también, están discutiendo ese día también, está esa línea, y porque existe esa línea y porque existe el temor a esa línea, ocurre también en parte ese debate de palabras intelectuales. Y por eso Fidel tiene que hablar, y por eso se ocurren todas las polémicas de la década de los 60 y todo lo demás que ha pasado después, que es la idea de que no hay que disputar la hegemonía, sino que la hegemonía y la cultura se pueden administrar. Y eso produjo, por supuesto, después montones de desencuentros y de cosas terribles que ocurrieron y que no debieron haber ocurrido, algunas inevitables, otras no debieron haber ocurrido. Y que tiene que ver con el hecho de que, aunque se diga mucho que palabras los intelectuales es la política cultural de la revolución, es una simplificación. Porque no existe la política cultural de la revolución, sino existen en todo caso las políticas culturales de la revolución, que en cada momento han sido diferentes, incluso por determinados sujetos relacionados con la institucionalidad de la cultura, se han ejecutado de maneras diferentes. No es igual la política cultural en el ICAI en 1972 que la política cultural en la dirección de las artes escénicas. Son políticas culturales diferentes y unas tienen que ver con la idea de administrar la cultura, que predominaron en un momento determinado. Y ahí ocurrieron todos estos fenómenos que conocemos como el quinquenio gris, los fenómenos que conocemos como la parametración. Es la idea de que no hay que disputar la hegemonía, no hay que discutirla,
no hay que ganarla, sino que ya se tiene y con el uso de mecanismos administrativos, con el uso de la fuerza, pues quitamos a este, ponemos a otro, tal obra no la publicamos, o sea, de una manera administrativa, ejercer la política cultural. Incorregiblemente contrarrevolucionario, forma libre, aceptada. Vamos a considerar que lo que es bueno es lo que sea bueno para el pueblo. Deja una esquina abierta en la cual es posible que exista algo, existan cosas que sean dañinas para el pueblo. En el abanico de lo que dañe la unidad nacional a lo que esté al servicio de una versión ajena de qué cosa es el país, su identidad, su destino, sus posibilidades dentro de un proyecto social. Todo eso está implícito en esas frases de Fidel. Ahora, cuando uno piensa esto en la línea del tiempo, esto significa que la hegemonía es indisputable. Y que no hay que reproducirla todo el tiempo. Lo que es, ahí era donde quería llegar. Que conquistar la hegemonía lo que significa es, en realidad, la reproducción continua, permanente. La reproducción permanente de la hegemonía. Eso es lo que nos habla de lo que es las guerras culturales de hoy, del presente. Y precisamente el problema de la cultura socialista cubana no es solo el problema de Cuba, sino es la intención esa de un proyecto civilizatorio diferente, de crear una socialidad diferente, de crear una sensibilidad diferente, un deseo diferente, un deseo de personas y unos referentes y unos valores de personas que quieran vivir y vivan en una sociedad cuyo eje de funcionamiento sea la solidaridad, sea la generosidad, que vivan en armonía con la naturaleza. O sea, todas esas preguntas que implican un proyecto civilizatorio diferente son preguntas que tienen que ver con la culturización, el problema de la cultura nueva. O sea, que es la creación de ese mundo nuevo. La complejidad de eso está que, fíjate, tú le llamas cultura popular a una cosa que esas personas le llaman pseudocultura. Sí, sí, sí. O sea, ahí hay una diferencia. Están hablando de dos cosas distintas. Sí. ¿Entiendes? Ya, ¿tú no habías venido aquí? No, yo no había venido aquí. Esto es la antigua Quinta de los Molinos.